Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Pues vamos a comenzar con la palabra. Mis hermanos pueden tomar sus lugares. Mis hermanos siervos. ¿Cómo están, amados hermanos? Bendecidos, amén. Gloria a Dios. Qué bueno que Dios nos concede estar aquí en su presencia, ¿verdad? Ya le hemos cantado, nos hemos gozado en su presencia y pues ahora nos toca escuchar su palabra, amén. Bueno, pues vamos a hacer una oración para iniciar, amén. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos encomendamos en tus manos, Padre, para que seas tú hablando a nuestras vidas. Señor, tú conoces la necesidad de nuestro corazón, Señor, lo que necesitamos, Señor, aprender, lo que necesitamos saber en este día. Sé tú alumbrando nuestro entendimiento, Señor. Sé tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Padre, usa mi vida, Señor. Ayúdame a expresarme, Señor, de tal manera, Señor, que mis hermanos puedan entender, Señor, lo que tú has hablado, lo que tú has trabajado en este tiempo en mi vida. Padre, te ruego que seas tú disipando toda distracción, todo aquello que pueda estorbar, Padre, para que tu palabra sea sobre nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, en este tiempo, como ya hemos estado escuchando, ¿verdad? Que Dios está interesado sobre nuestras vidas. En cuestión del aceite, ¿verdad? De nuestras lámparas. Y yo venía precisamente meditando sobre esto. Dios había hablado una parte a mi corazón. Y ya cuando escuché a nuestro pastor Cecilio, pues ya Dios alumbró esa parte sobre nuestras vidas. Pero pues antes de decirle lo que Dios me habló, pues quisiera yo recapitular un poquito acerca de lo de las vírgenes, ¿verdad? Y le pido que me acompañe ahí en San Mateo capítulo 25. Vamos a leer del 1 al 13. Amén, ¿lo tenemos? Ok, le vamos a dar lectura, le vamos a hacer alternadamente. Yo comienzo en el 1, ustedes en el 2, y así nos vamos hasta el 13, amén. Así se lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice: mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pueden tomar sus asientos. Bueno, ya bien como nos los compartía nuestro pastor Cecilio, pues hablaba acerca precisamente de las lámparas y del aceite. Muchas veces nosotros nos hemos centrado en eso, en las lámparas y en el aceite. Pero, ¿cuál era la función de la lámpara? Alumbrar, ¿verdad? Alumbrar. Le hemos prestado mucha atención a la lámpara y al aceite. Ciertamente, pues tiene gran importancia, porque sin esas dos cosas obviamente no podría haber luz, ¿verdad? No hubiera luz, aunque llevaran la pura lámpara y sin el aceite no podría efectuarse la luz. Y precisamente dice que era la medianoche, es decir, que estaban en la oscuridad y era necesario, obviamente, las lámparas, ¿verdad? Porque de día pues no las necesitamos, pero en la oscuridad es necesaria el alumbrarnos, ¿no? Nosotros ahorita en este tiempo sabemos que pues que el mundo está en tinieblas, ¿verdad? Conforme más va avanzando pues las décadas, dice que la maldad se va arreciando más, ¿verdad? Entonces, ciertamente, nosotros sabemos que nosotros representamos esas 10 vírgenes. Bueno, la totalidad de la iglesia representa esas 10 vírgenes. La lámpara, como ya lo sabemos, representa la palabra, y el aceite, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay una función también peculiar donde yo prestaba atención y decía, bueno, ¿y la luz? La luz, ¿qué es lo que representa? Ya esa vez también nos alumbraba un poquito nuestro pastor y decía que la luz eran las buenas obras. Amén. Y esas buenas obras, primeramente, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Aquí en San Mateo, vamos a verlo rápidamente. En San Mateo capítulo 5, vamos a leer del 14 al 16. No, perdón, no es San Mateo, perdón, es San Juan, es San Juan. San Juan 8:12. San Juan 8:12, perdón. Amén. Lo leemos, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, mientras Jesús acá andaba en la tierra, Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Pero una vez que Él se fue, ¿nos quedamos en la oscuridad? No, ¿verdad? Porque Él nos traspasó esa luz. Ahora sí, ahí en Mateo, donde les había dicho capítulo 5, del verso 14 al 16. Amén, ¿lo tenemos? 5 del 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces dice después que nosotros somos ¿qué? La luz del mundo. ¿Y cómo nosotros manifestamos esa luz? Ahí lo dice. ¿A través de qué? De nuestras buenas obras manifestamos esa luz. Y dice que esa luz es visible delante de los hombres. Es decir,
que se mira, que se ve. Ahora, trasladándolo a las 10 vírgenes, bueno, ya sabemos que había unas prudentes que llevaban suficiente aceite, pero había otras que eran las insensatas que solo llevaban la que tenía en el candelero. Entonces, ellas ¿cómo se daban cuenta que el aceite se les estaba terminando? Porque ya la flama de la luz era débil, era pequeña. Ajá. Entonces, por consiguiente, bueno, no sé si alguno de nosotros, quizás algo más cercano, visible, cuando se nos va la luz, ¿verdad? Cuando hay un apagón, se va la luz, ¿qué hacemos? Prendemos una vela, ¿no? Para que nos alumbre. Pero cuando esa vela va transcurriendo el tiempo y se va desgastando, ya queda muy pequeña, ¿qué le sucede a la llama? Va disminuyendo. Entonces, ciertamente nosotros como cristianos, bueno, yo me pregunté a mí misma, dije, ¿cómo es mi luz delante de Dios primeramente y después delante de los hombres? ¿Es visible? ¿Es una luz que a lejos se mira? ¿O ya está con una mecha pequeña, ya a punto de apagarse, ¿no? Que ya no se ve la diferencia entre que si soy hija de Dios o si soy hija del diablo. Que si ya no se ve la diferencia entre que si soy de Dios o si soy del mundo. Entonces ya quizás hay una chispita en tu fuego, en tu luz de tu lámpara. Pero esto, diríamos, ¿de dónde se origina? O sea, ¿de dónde se origina el que sea mucha la llama o poca la intensidad de la llama? ¿Qué es lo que lo ocasiona? ¿Que sea intensa o que sea débil? El combustible en este caso es el aceite. Ajá, el aceite. Y entonces, bueno, yo meditaba en eso, yo decía, pues es verdad, por eso muchas veces, pues ahora en nuestro caminar cristiano, pues escuchamos de los hermanitos, de las hermanitas que se dice, pero si es cristiana, ¿por qué ella actúa así? ¿Por qué si se supone que es cristiana, por qué ella habla de esa forma? ¿Por qué si se supone que es cristiana, ella trata así a las personas, no? Y yo meditaba, yo decía, ¿por qué? Que quizás la palabra no nos hace frente, no produce nada en nuestro interior. Por eso es que actuamos y andamos como si no produciera nada en nuestro corazón. Y ahí era donde miraba, obviamente, y quizás ustedes ya lo miraron también, pero miraba la necesidad precisamente de llenarnos constantemente del Espíritu Santo. Porque si yo estoy constantemente en la presencia de Dios, llenándome del Espíritu Santo a través de su palabra, de su presencia, a través de ayuno, no lo sé, cómo Dios me vaya guiando, entonces el carácter de Dios o esas buenas obras o esa luz se podrá mirar delante de los hombres. Si nosotros no nos llenamos de la presencia de Dios, pues obviamente nuestra luz va a ser escasa. Entonces a veces nosotros podemos estar en casa, yo creo que los primeros que darían testimonio de nuestra vida serían los de nuestra casa, ¿verdad? Más allá que el vecino, la vecina, el amigo, el compañero del trabajo. Más que ellos, yo creo que quienes tendrían que dar testimonio de eso, si nuestra luz es resplandeciente o si nuestra luz ya está como un hilito de fuego sobre nuestras vidas. Entonces yo meditaba en mi corazón y yo decía, ay Señor, muchas veces nosotros como cristianos pues vamos caminando, pero llega un momento en nuestro caminar cristiano donde sentimos que no podemos, sentimos que la demanda de lo que Dios pide de nosotros, pues es muy alta, ¿no? Decimos, creo que no lo voy a lograr, creo que no lo voy a alcanzar, creo que no lo voy a, no voy a poder mirar eso sobre de mi vida. Porque
porque no ponemos nuestros ojos quizás en nuestras fuerzas, en qué tanto hacemos, en lo que hacemos, cómo lo hacemos, que si de buena gana, que si de mala gana, que si me enojo por todo, que esto, que el otro. Y ciertamente no vamos al origen del problema, sino que conforme vamos avanzando en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio mérito, por así decirlo, para poder alcanzar algo que Dios demanda de nosotros. Y bueno, quizás eso es en cuanto al carácter o a las buenas obras, pero yo un día venía de ir a ministrar a mis hermanas del discipulado, venía ahí en el camino, ya en la combi, ya iba hacia mi casa, entonces empecé a pensar y a meditar en unos asuntos que había ahí, ¿no? En mis hermanas, y eso cargó mi corazón, ¿no? Y me empecé a preocupar, me entristecí por sus situaciones, y yo dije, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer, no? ¿Qué es lo que pues tenemos que decir? ¿Cómo lo tenemos que decir? ¿Qué es lo que tú quieres obrar? ¿Qué es lo que tú quieres trabajar? Y de repente sentí un temor tan grande en mi corazón que Dios sabe que ahí mismo en la combi pues ya no sabía qué hacer, porque yo decía, Señor, quizás es mucho lo que tú has puesto en nuestras manos, pero en ese momento lo pensé para mí, porque quizás llevándolo al llamado que Dios hizo en nuestras vidas, ciertamente nosotros respondemos a la obediencia. Lo que Dios dijo, bueno, pues yo quiero que seas pastor, yo quiero que seas ministro de tal o cual cosa, ¿no? Y nosotros decimos amén. Quizás en mi caso, o quizás no lo sé, en el caso de varios de mis consiervos, pues a mí me pasó como Jeremías, ¿no? Yo decía, pero yo, Señor, yo soy un niño, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo les voy a ministrar? Y Dios me decía, no, pues yo te envío, ve. Igual lo mismo que con la obra de Lomas Estrella. Algo que yo le decía al pastor César cuando platicábamos antes de irme, yo le decía, yo acepté la encomienda, ciertamente no porque, pues ahora sí que porque me sintiera muy capaz, sino porque yo sabía que Dios me había salvado para esto. Dios me había llamado para esto, Dios me había visitado para esto. Yo algo que le dije al Señor una vez que me convertí, yo le dije, pues mi vida te pertenece, haz de ella como tú quieras, ¿no? Entonces, así me pasó en los ministerios que Dios me fue dando, conforme fui creciendo en el Señor aquí en Jehová Rafa, pues yo decía sí, ¿no? Cuando el pastor Cecilio me dijo, vas a dar discipulado, pues yo dije amén. Aunque no sabía ni cómo ni qué iba a decir, ¿no? Pero ¿por qué? Porque tenía muy presente esa parte que yo le había dicho al Señor, que mi vida le pertenecía. Yo decía, Señor, yo voy, yo hago como tú quieras porque mi vida te pertenece, ya no es mía. Tú plácete y sírvete de ella como tú quieras. Entonces, cuando el pastor me decía de la misión de Lomas Estrella, yo también le dije amén, o sea, ni siquiera le dije, hermano, pues lo voy a orar, lo voy a meditar en el Señor, a ver qué me dice Él, y ya yo le digo después. Ese día que Él me preguntó, yo le dije amén, si Dios quiere así lo voy a hacer. ¿Por qué? No porque yo me sintiera tan capaz de poderlo hacer, ¿no? Sino porque yo sabía que mi vida le pertenecía a Dios. Pero ya ahora sí que ya diciendo sí, pues ya después te das cuenta de la realidad, ¿no? Porque es como, yo creo que cuando se casan las esposas, ¿no? Primero, ay, qué bonito, y ahí el vestido de novia, y la boda y todo. Pero cuando ya pasó el día de la boda y ahora vives con tu esposo, pues te das cuenta de la responsabilidad que ahora tienes, ¿no? Como ama de casa, y lo mismo los esposos como padres o como autoridad de la familia, cabeza de la familia, entonces ya como que vienen a darse en cuenta, ¿verdad? De la responsabilidad que dijeron en ese sí acepto,
delante del altar. Entonces así pasó lo mismo, ¿no? Pues yo dije, amén, Señor, pues yo me voy y ya. Y empecé a ir, como ustedes saben, pues ya estoy allá juntamente trabajando con mi hermana Tony en la obra de Lomas Estrella. Y en eso que venía, que yo les decía que venía en la combi y Dios habló a mi corazón y cayó un temor en mi corazón y yo empecé a ver todo eso. O sea, de decir, Señor, toda la responsabilidad que cayó sobre de mi vida, ¿no? Y empecé a ver la vida de los jóvenes, de los adolescentes, de mis hermanas, que discipulo los lunes, de Lomas Estrella, y entonces mi corazón la verdad se afligió porque yo dije, Señor, ¿y cómo le vamos a hacer? Porque dije, pues siento que no cubro todo lo que debería de cubrir. No, siento que no puedo con todo lo que tú me diste. Y entonces mi corazón se afligía en ese momento, pero yo sentí como el Espíritu vino y habló a mi corazón y me dijo, por eso es necesario que estés en mi presencia. Me dijo, por eso es necesario que te llenes de mí, para que tú, no que tú seas capaz, sino que yo lo voy a hacer a través de ti. Yo lo voy a hacer a través de ti. Todas las cuestiones, ¿no? Porque yo meditaba en mí misma, dije, porque mi consejo humano no sirve de nada. Mi ministración humana no sirve de nada porque no va a producir ningún fruto en la vida de aquellos que Dios puso en mis manos. No va a producir ningún fruto porque es en mi intención, en mi esfuerzo, en mi razón, en mi intelecto. Dije, es vano, todo lo que yo pueda dar en mis propias fuerzas es vano. Le dije, pero si tú lo haces, si tú das el consejo a través de mi boca, si tú das la administración a través de mi boca, si tú das la palabra a través de mi boca, hay garantía de que va a producir algo en la vida de esas personas, porque ya no proviene de mí, de mi intelecto, de mi razón, sino proviene de ti, proviene de ti. Y tú eres el que conoce perfectamente el corazón y la intención de cada persona, ¿verdad? Y entonces cuando hablaban acerca de esto, Dios me lo enlazaba precisamente porque yo decía, es verdad, a veces nosotros caminamos personalmente, bueno, quizás esto lo lleve a nivel ministerial, pero cuando nosotros lo llevamos personalmente, a veces, por eso es que nosotros pensamos que es imposible lograrlo. Es imposible poder alcanzar aquello que Dios demanda, porque nosotros en nuestro intelecto, nuestra razón, meditamos en los frutos del Espíritu. El amor, bueno, el fruto del amor, perdón, y en las manifestaciones del Espíritu, que es el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Y decimos, cuando surge una situación difícil sobre nuestra vida, donde tenemos que aplicar paciencia, un ejemplo, y no somos pacientes, al contrario, nos sale nuestra desesperación. ¿Qué pensamos? Que estamos fallando. No es que no lo estoy logrando, no estoy haciendo lo que Dios pide de mí. Igual en la templanza, cuando pasa una situación y en vez de tener dominio propio explotamos, ¿qué sucede? Viene la condenación, es que yo no cambio, es que siempre es lo mismo, ¿de qué me sirve que voy a la iglesia si no pasa nada? Sigo actuando de la misma forma, sigo actuando de la misma manera, entonces me empiezo a condenar. Me ministro, pero para lo malo, ¿verdad? Me empiezo a condenar. ¿Por qué? Porque en mis fuerzas ciertamente es imposible poder vivirlo. Es imposible. Aunque yo lo intente y lo intente, es imposible.
Pero si yo me lleno del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es el que lo efectúa en mí. Así como en la lámpara, el aceite es el combustible y con ese combustible es que alumbra la luz o la luz es encendida, pasa lo mismo con nosotros. Si no tenemos combustible dentro de nosotros o el combustible es muy escaso, o sea, quizás sí está ahí el Espíritu Santo, pero está así, un hilito moviéndose en nosotros. No, porque ya nos llenamos de tantas cosas que del mundo, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que pasa, ¿verdad? En nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestra familia, de los problemas, de las situaciones. Entonces ya empieza a haber un hilito solamente de combustible en nuestras vidas. Quizás el Espíritu Santo no ha salido de nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Pero es muy escaso, es muy diminuto en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el combustible es escaso. Esa llenura, esa búsqueda de su presencia es escasa. Y bien lo decía el pastor Cecilio, ¿verdad? Cuando nos compartía acerca de que el dinero, por así decirlo, para comprar el aceite era nuestro tiempo. Porque si nosotros miramos nuestra vida diaria, día a día, ¿qué sucede? Vivimos corriendo. El trabajo, el servicio de la iglesia, los quehaceres de la casa, que esos siempre están ahí presentes en nuestra vida diario. Nos levantamos y lo primero, ¿no? Que sabemos el trabajo. Bueno, en mi caso, ¿verdad? Después, los días que no hay servicio, no hay culto, no discipulo, pues los quehaceres de la casa, porque pues también ahí se queda, ¿verdad? Lo que uno tiene que hacer. Y el cuerpo se cansa, la verdad, ¿no? Como ahorita a veces ya llegamos y nos sentamos, mientras está la alabanza, pues aplaudimos, adoramos, nos gozamos en su presencia, pero una vez nos sentamos ahí, y a mí me pasa, nada más me siento, mi cuerpo, dijéramos, reposa, de lo tan cansada que estoy desde el ajetreo de todo el día, y lo primero que hago es cabecear. Lucho contra no, pero cuando menos veo, me vence el sueño. ¿Por qué? Porque son muchas las actividades, son muchas las cosas que tenemos que hacer humanamente. Entonces, si nosotros no sacamos tiempo de ahí, no vamos a poder vivir lo que Dios demanda de nosotros. Y eso es en cuanto, dice, a las buenas obras, y no solo se refiere a lo que hagamos, a las acciones. Hay otra versión que es en la traducción actual, que dice, a ver si lo puse, dice, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre el Padre de ustedes que está en los cielos. Aquí habla acerca de la conducta. Pero más allá que solo las acciones o la conducta, habla del corazón. Del corazón. Y hay otro punto también que hace referencia acerca de la luz, y es el amor. Y vamos al libro de Juan. Juan.
Primera de Juan 2, verso 10. Juan 2:10. Amén. Amén. Le damos lectura. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Entonces, la luz la hace referente también al amor, que es algo visible. Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran, más bien en esto, dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Y un amor, ya lo sabemos, no sentimental, sino un amor verdadero. Aquel amor, como lo dice ahí en Corintios, ¿no?, que es sufrido. Aquel amor que es benigno. Pero ¿cómo actuamos cuando alguien peca en contra de nosotros? ¿Podemos amarlo? Cuando alguien peca en contra de nosotros, podemos decirle: ay, hermana, gracias por lo que hiciste en mi contra. No sabes cuánto te amo. Fluye el amor en mi corazón para ti. No, ¿verdad? Al contrario, decimos: ay, que ni te me aparezcas, ¿verdad? Porque no te quiero ni ver. Eso decimos. Entonces ahí es como que otra señal de alerta. De decir: Señor, entonces, ¿qué luz estoy mostrando? Si lo primerito que alumbra en mí, pues no es la luz de Cristo, ¿verdad? Y algo que yo meditaba igual de la misma manera, es que ese amor verdadero, puro, del que Dios manifestó a nuestras vidas, que dice que aún siendo nosotros pecadores, o sea, aún cuando todavía ni siquiera nos arrepentíamos de las malas acciones que hacíamos en nuestro pasado, dice que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor de manifestar, de darse a sí mismo, sin recibir, porque ciertamente Dios no estaba esperando nada a cambio. Miró la necesidad y Él dijo: voy a pagar el precio. Y dio su vida por nosotros. Ya después, pues el Evangelio nos alumbró, ¿verdad? Y gracias a Dios que estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar ciertamente a poder ser esa luz? Y que ese amor verdadero fluya. Ciertamente tiene que ser procesado en nuestras vidas también, pero el único que puede lograrlo en nosotros, un amor verdadero que fluya como el de Dios, pues eso es solamente que Él lo produzca en nosotros a través de su Espíritu. Es la única forma. Por eso hace rato que cantábamos el canto, ese canto me recuerda mucho a mi papá, porque él lo cantaba mucho. Él dice: creo en ti. El de Creo en ti de Eric Alexander Molano. Y dice: recibe toda la gloria, recibe toda la honra. ¿Por qué? Porque ciertamente aún si esa luz resplandece en nosotros, es para gloria de su nombre. Porque ni siquiera vamos a poder decir: no, sí, hermana, es que yo sí le eché ganas, yo sí lo hice, yo sí esto, yo sí el otro. Es para que Él reciba toda la gloria sobre nuestras vidas. Y bueno, dentro de esas situaciones que yo estaba tan
cargada de varias ocupaciones. Un día entre semana pues no pude asistir al culto porque me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir muy estresada. Había una situación ahí en mi familia, por lo cual me demandaba un poco más de trabajo en lo secular. Mi hermana ya, pues como saben, se lastimó su rodilla, entonces pues ella es mi equipo, por así decirse, en el negocio. Entonces si ella falta, pues obviamente que pues yo me quedo sola. Entonces se carga toda esa parte sobre mí. Entonces estaba ya muy cansada con ese aspecto. Luego los discipulados, porque pues obviamente mi trabajo es absorbente, entonces a veces, hacemos equipo Jazz y yo, y los viernes que mi discipulado es temprano, pues ya le dejo en el negocio y ya se ocupa de preparar todo para el día siguiente y ya yo me vengo, ¿no? El día que ella viene a dar a los niños en la escuelita bíblica, pues ella se viene y yo me quedo en el negocio, ¿no? Entonces hacemos cierto equipo para que podamos pues hacer, ¿no?, la encomienda que Dios nos ha dado también. Entonces al ella faltar, pues yo me sentía un poco presionada más de lo habitual y hubo veces que tuve que cancelar mi discipulado porque no podía, en el tiempo no llegaba, era me sentía muy presionada. Entonces mi corazón se cargó también porque yo decía, Señor, otra vez lo cancelé, Señor, otra vez no pude, y muchas de esas cosas, ¿no? Entonces ese día, de tanto que estaba yo pensando en eso, en el trabajo y en las responsabilidades que tenía aquí dentro de la congregación, mi corazón se cargó y me sentí mal, me empecé a sentir mal físicamente y ese día pues no vine al servicio. Yo ya una vez una de mis hermanas pues me mandó mensajito, ¿verdad? Me dijo que qué tenía. Y ya le expresé lo que me había pasado, y ella puso una frase ahí. Y yo en el momento yo no lo entendí cuando ella me lo dijo. Ella me dijo el verso que está ahí en Segunda de Corintios. Bueno, me dijo solo la frase, pero está en Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12, verso 9. Y esto ya lo hemos leído varias veces, ¿verdad? Aún lo decimos varias veces. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces me decía eso, ¿no? Su poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo dije, sí, amén, gracias, ¿no? Y ya meditando en esto después, pues ya Dios me trajo un poquito de luz respecto a esto mismo, porque Él me hablaba en circunstancias, refiriéndose a esa situación que yo estaba viviendo de malestares en mi cuerpo. Y para que nosotros podamos ser, porque dicen, sé lleno del Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, pero para que eso se efectúe en tu vida, primero te tienes que vaciar de ti, ¿verdad? Porque un recipiente lleno, pues ya no lo puedes seguir llenando, si no se desperdiciaría. Entonces, ciertamente, para nosotros ser llenos del Espíritu Santo, pues primero tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Es decir, nosotros morir para que verdaderamente se muestre la luz de Cristo. Entonces, Dios me hablaba en eso, porque
en las circunstancias que vivimos día a día, en las situaciones o en las adversidades que nosotros vivimos, sean económicas, de salud, problemas, ¿no?, familiares, problemas sociales, no lo sé, que vivamos, Dios me decía, ciertamente ustedes creen, o sea, en el intelecto, en la doctrina, que yo tengo cuidados de ustedes, en el aspecto, no sé, de la salud, un ejemplo, ¿no? Dice, ustedes saben que yo tengo cuidado de ustedes, que yo soy su sanador y todo eso. Pero la realidad, hermanos, cuando nosotros estamos, no sé, teniendo un dolor físico fuerte, en lo primero que pensamos es en orar para pedirle a Dios que nos sane. Ay, no, es que me duele mucho la cabeza, ya no la aguanto. Lo primero que buscamos es la solución física. Tomarme un paracetamol, un ibuprofeno, un diclofenaco. Es lo primero que nosotros elevamos nuestra mente, nuestro corazón, aunque sabemos que tenemos un Dios que sana. Es lo primero que nosotros recurrimos. Ahora, si ustedes ya se tomaron la pastilla y resulta que no se les quitó el dolor de cabeza, ahora sí, entonces, ¿qué hacen? Ya se tomaron paracetamol, ya se tomaron ibuprofeno, ya tomaron el diclofenaco y el dolor no se quita. Ahora sí, entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí, ¿verdad? Señor, por favor, es que este dolor de cabeza es insoportable. Entonces, a veces Dios permite ciertas situaciones sobre nuestras vidas para que nosotros le busquemos y corramos a Él. Porque de otra manera, Él nos llama nuestra atención. De otra manera, nosotros seguimos en lo que estamos, envueltos, inmersos en todas las cosas que hacemos y actividades que tenemos. Entonces, a veces Dios permite situaciones para que nosotros alcemos nuestros ojos a Él. Situaciones económicas aún, porque lo primero, ¿no? Si tenemos una situación económica, no tengo dinero y ya se acerca para pagar la renta de mi casa, no tengo más que 50 pesos, un ejemplo, ¿no? Y tengo que pagar 2,000 pesos de renta, lo primero que hago es doblar mis rodillas para decirle, pues Señor, mándalos del cielo, ¿no? Que me caigan aquí en la bolsa, ¿no? Pues no, la realidad es que no. Lo primero que decimos, oye, Are, ¿no tendrás unos 500 que me prestes? Es que, ¿qué crees? Que ya viene mi renta y no tengo. Oiga, pastor, no tendrá ahí unos 1,000 pesos que me preste. Y yo se los pago, ahora que tenga una ganancia en mi negocio, yo se los doy. Entonces, primero yo busco opciones en otros lados. Y al final, cuando Yareli me dijo, pues no, hermana, no tengo, pastor me dijo, no. Cuando ya todos me dijeron que no, entonces sí, Señor, por favor, tú sabes que necesito ese dinero, necesito pagar mi renta. Y entonces es que corremos a Él. Y entonces es que le buscamos. Y entonces que decimos, Señor, por favor. Porque a veces es la única forma de llamar nuestra atención. No es que a Dios le guste, ¿verdad?, causarnos problemas. Porque pues sabemos que Él no los ocasiona. Pero utiliza esas situaciones para atraer nuestra atención. Porque decía, solamente cuando eres débil, no tienes fuerzas, cuando se te acaban tus recursos propios, tus fuerzas físicas propias, porque dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Una persona débil, ¿qué? No tiene fuerzas. Ya no tiene fuerzas.
Entonces dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando todos tus recursos se terminan, donde todas tus fuerzas se terminan, entonces dice, ahí yo manifiesto mi poder. Ahí es donde yo manifiesto mi poder y mi gloria. Y a veces Dios nos tiene que llevar a eso, nos tiene que empujar. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor en un ayuno, cuando de verdad estamos ayunando, es decir, estamos en la presencia de Dios, porque otra cosa es que estemos en ayunas, ¿verdad? Que aunque no comemos, pero no estamos en la presencia del Señor. Quizás solo estamos de cuerpo presente y bueno, lo hemos experimentado, quizás a mí me ha pasado, ¿no? Que quizás estoy ayunando, pero no estoy ayunando, estoy en ayunas. Cuando termina ese tiempo y ayunaste, pero no estuviste en la presencia de Dios, o sea, tu mente anduvo divagando, tu corazón anduvo divagando. Cuando terminas ese tiempo que no comiste, ¿cómo estás? Buscando pleito, ¿no? Que no quieres que nadie te diga porque tu carne está de que... Pero estuviste en el ayuno, ahí estuviste, no sé, 6, 7 horas postrado, ¿no? Leíste la Biblia. Pero ¿por qué reaccionamos así? En vez de reaccionar pues, con mansedumbre, en vez de que la vida del Espíritu fluya en nosotros, pasa todo lo contrario. Porque aunque estuvimos presentes físicamente, pero nuestro corazón y nuestra mente anduvo, dicen, ¿no? Por el Chedraui, por allá se fue al centro, o en la televisión pensando a ver quién va a ganar, si va a ganar México, o va a perder México, ¿verdad? ¿Cómo te fue en el ayuno? No, hermana, ¿qué crees que me sentí mal? Y nada más te habla alguno de tus cercanos, sale tu carnita, ¿verdad? Te enojas, estás nada más viendo quién, dijéramos, te pique para que brote tu carne. Pero cuando de verdad ayunamos y nos llenamos en la presencia del Señor, cuando viene alguien y te dice, te ofende, y estás en esa debilidad quizás física, ¿verdad? Y también debilidad de tu carne, como que dices, sí, no te preocupes. Pero de verdad, sí, no te preocupes, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hay una debilidad espiritual, por así decirlo, ¿no? En tu carne, que no quiere pelear, porque te llenaste del Señor, entonces no reacciona instantáneamente para debatir, para esto, para el otro. Sienten esa debilidad, más esta vez que fueron los 3 días de ayuno, si se acuerdan. Ya el tercero, ¿cómo? Ya nos sentíamos quizás físicamente débiles y ni siquiera teníamos la necesidad de ponernos a pelear. Como que no nos afectaba tanto, porque había debilidad. Entonces ahí podía surgir el carácter de Cristo. Por eso dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, entonces puede salir la luz de Cristo. Aquí había anotado una frase. Dice, cuando se acaban nuestros recursos, nuestra fuerza, se acaba lo nuestro, entonces puede salir la luz de Él. Porque si nosotros seguimos llenos de nosotros mismos y no le damos lugar de que el Espíritu Santo se derrame en nosotros, pues obviamente que no va a salir la luz de Cristo, al contrario, va a seguir saliendo nuestro viejo hombre, ¿verdad? Pero cuando se nos acaban nuestros recursos y nuestras fuerzas, cuando se acaban todas nuestras buenas intenciones, entonces ahí sí puede salir la luz de Cristo. Y por eso es que es algo constante. Yo meditaba en la vida de Cristo.
Obviamente nosotros sabemos que él inició su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Fue bautizado y dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Pero antes de esos 30 años, bueno, yo me puse a meditar, ¿verdad? La Biblia no dice más que nos da un poquito de luz cuando dice de que cuando Jesús tenía 12 años. Pero yo me puse a meditar cómo fue su vida antes de que iniciara su ministerio. ¿Cómo fue la vida de Cristo antes de que fuera bautizado? Porque de acuerdo a los evangelios, nosotros vemos que cuando Jesús hacía sus apariciones, ¿verdad? Y hacía su manifestación ante el mundo, predicaba a 5,000, a 3,000, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Él siempre, ya lo hemos escuchado, ¿verdad? En algunas predicaciones, que él se apartaba para orar y para llenarse nuevamente. O sea, él siendo Jesús, el Hijo del Dios viviente, hecho hombre, hacía sus manifestaciones a lo que él había sido llamado, a lo que él había venido aquí a la tierra, pero después se apartaba para orar y llenarse nuevamente del Espíritu Santo. Pero yo dije, pero antes de los 30 años, antes de que se apareciera públicamente, ¿verdad? Y fuera bautizado por Juan el Bautista. Y dice, bueno, así hay una parte, me parece que dice que María, pues era quien lo instruía, ¿verdad? Ahí en el camino del Señor. Entonces ella también tenía un papel importante. Pero él siempre, por lo que vemos ahí en ese pasaje que nos habla de que fueron a una fiesta y perdieron a Jesús, y resultó que cuando lo buscaron, él estaba ¿dónde? Jugando con los muchachitos ahí, en la plaza. No, dice que estaba en el templo, ¿verdad? Y dice que él les enseñaba a los maestros de la ley. Él, y tenía 12 años. Y dice que él les enseñaba, no dice que estaba escuchando las enseñanzas de los maestros de la ley, dice que él les enseñaba a los maestros de la ley. Y entonces nosotros, respecto a eso, tenemos un poquito de luz, de que aún cuando Jesús no iniciaba su ministerio, él perseveraba. Y él conocía su propósito, porque ¿qué dijo? ¿Qué no sabéis? ¿Que me es necesario estar en la casa de mi Padre? O sea, era entendido que ese era su lugar. No pudo haber hecho, pues soy el Hijo de Dios, pues yo ya me la sé, ¿no? Sino que él se sometía sobre eso. Porque hay un verso aquí en Hechos de los Apóstoles, me parece, capítulo 10, que habla acerca de eso, precisamente. En el 10:38 dice, bueno, Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, aún Jesús dice que fue ungido por el Espíritu Santo. Aún él, imagínense, él necesitó siempre estar lleno del Espíritu Santo para lograr y cumplir su propósito aquí en la tierra, no bastando el hecho que él era el Hijo del Dios viviente. Él mismo necesitó estar lleno del Espíritu Santo y lo cumplió. Nuestros ojos lo creen, quizás no lo vieron, ¿verdad? Pero a través de lo que leemos aquí creen que eso sucedió.
Entonces, ¿qué nos haría pensar a nosotros que no pasa nada si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo? ¿Qué nos hace creer que no sucede nada? Ya lo dejé pasar, mañana lo dejo pasar. Como decimos, a veces hacemos tantas actividades que lo primero que queremos al llegar a la casa es dormir, de tanto cansancio que tenemos. Pero si Dios nos está hablando de esto, precisamente, ¿no? Como decían, es para alertarnos. Y Dios espera una respuesta de nuestra parte, ¿verdad? Dios no solamente envía la palabra pues para que la escuchemos y digamos, oh, pues es cierto, es la realidad. Sino Él espera una respuesta de nosotros. Y Él decía, tenemos esperanza porque si Él lo dice es porque va a hacer algo en nosotros. Yo creo que como cristianos a veces ciertamente vivimos de las glorias pasadas, pero lo traigo como una ilustración de que es real, eso sí se puede lograr. No es como algo que nunca hayamos experimentado o que nunca hayamos visualizado en nuestras vidas. No es algo lejano que dirán, no, pues yo nunca he visto eso que dicen pasar en mi vida. Bueno, solo si no has nacido de nuevo, ¿verdad? Pero si al menos ya experimentaste el nuevo nacimiento, pues sí lo vivimos en nuestro primer amor. Sí lo vivimos en nuestro primer amor y era manifiesta la luz sobre nuestras vidas. Yo me recuerdo que cuando inicié, bueno, Dios en su misericordia me salvó a mí primero de mi familia. Yo fui la primera que llegué al Señor. Pero pues ya sabes, ¿no? ¿Verdad? Cuando uno inicia, pues siempre tenemos esa lucha con la familia de que, pero ¿por qué te vas a cambiar de religión? Y que no sé qué. Entonces tenía esas luchitas con mi mamá, gracias a Dios, Dios la alcanzó, ¿verdad? Pero había esa lucha con mi mamá porque decía, mira, tú puedes leer tu Biblia, tú puedes aprender de Dios, porque ya nos visitaban unos testigos de Jehová. Decía, tú puedes hacerlo. Dice, pero eso de que te vayas a meter allá, pues con lo que yo soy, yo no lo veo tan bien. Decía, ¿no? Y ya en esas primeras etapas me acuerdo que Xochitl era la que me acompañaba en esas primeras veces que empecé a venir a congregarme. Pero algo que a mí me marcó mucho fue que mi papá le dijo, déjala que vaya. Déjala que vaya, porque no sabes todo lo que ella ha pasado, le dijo. Y porque él podía ver algo diferente que estaba pasando en mi vida, una transformación diferente. Era algo visible. Y ya Dios después fue atrayendo, ¿verdad?, a los demás miembros de mi familia. Aunque todavía nos falta uno, pero Dios los fue atrayendo. Y fue eso, algo diferente que sí experimentamos en esa primera etapa. ¿Y por qué ahora ciertamente nos parece tan difícil? Que ya sabemos mucha letra, ¿verdad? Que ya estamos bien adoctrinados. Porque ahora parece que se nos complica tanto el poder hacerlo. Y en aquel entonces no. ¿Por qué? Porque así cuando vino el Evangelio, naciste de nuevo y ahí el Espíritu Santo vino sobre de ti. Y te llenó. ¿Y qué era lo que querías hacer en ese entonces? Solo conocer a Dios, ¿no? Leer tu Biblia, porque decías, pues sí, yo quiero saber qué hizo, qué dijo, cómo se movió. Y ahí estabas escudriñando la palabra de Dios, aunque no la entendías mucho, pero querías tú saber más acerca de ese Dios. Que decían, hay un discipulado, sí, yo quiero ir, ¿a qué hora es? Y venías al discipulado. Yo me acuerdo que en ese entonces mi hermana Conchita lo estaba dando y era las 10 de la mañana, pues yo desde entonces pues tenía mi negocio. Me acuerdo que ese día en especial yo metía a mi puesto. Mi mamá me decía, pero son las 10, ¿ya te vas a ir? Le dije, sí, ya me voy, porque tengo mi discipulado, yo le decía. Y venía y aprendía de lo que Dios me daba a través de mis hermanas
misioneras que en ese entonces estaban discipulando. No había impedimento, pero ahora la pensamos 2 veces. Decimos, ¿sí? ¿Será que sí? ¿Será que no? No puedo. No puedo, decimos, ¿no? Por esta, por otra situación o circunstancia. Y entonces digo, Señor, porque ahí la llenura era constante, 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 su presencia, su palabra. Me acuerdo que la primera vez que ayuné, me acuerdo que fue con mi hermana Marce Jiménez, mi hermana Rosita y mi hermano José. Ese día mi hermano Roberto me invitó, me dijo, vamos a hacer un ayuno. O sea, me acuerdo bien, mi primer ayuno. Y yo decía, ¿cómo se hace esto? Porque pues es la primera vez, no sabes ni qué tienes que hacer, qué tienes que orar, y pues ni sabes orar. Pero fue la primera, y me fui tan bendecida ese día, tan bendecida. Eso no se me olvida. Y no había pretextos, no había. Pero ahora parece que mientras más responsabilidad tenemos como ministra, pues es más, decimos, no, es que esto, es que aquello. Le ponemos muchos peros al Señor. Pero en ese entonces experimentamos cómo que el Espíritu de Dios fluía sobre nuestras vidas. Y era constante y latente, porque andábamos en la calle y pensábamos mal de alguien, mirábamos, y el Espíritu Santo te redarguía luego. Así fuera algo tan insignificante, tan pequeño, el Espíritu Santo estaba latente dentro de ti, mostrándote tu condición constantemente. ¿Por qué? Porque ahí era donde se manifestaba esa palabra. Dice que serían como ríos de agua viva, que fluyen para vida eterna. Fluía constantemente. Tenías dirección del Espíritu porque ibas caminando y Dios te hablaba, Dios te decía, te alumbraba, tenías dirección. Pero después, ¿qué pasó? Nos ocupamos como Marta, ¿verdad? Nos ocupamos como Marta y dejamos de hacerlo de María. Y ahí el resultado de nuestras vidas, hermanos. Ahí está el resultado de nuestras vidas. De que no pueda fluir esa vida del Espíritu en nosotros. Porque no nos llenamos constantemente. Pero si nosotros dijéramos, nos volvemos, yo creo que eso también es parte de las primeras obras, ¿verdad? El que dice Apocalipsis. Si nos volvemos a eso, a esa intimidad, a esa comunión. Y no hablo solamente de postrarse en la noche y orar 2 horas, sino de esa comunión constante a donde quiera que andabas, porque yo recuerdo que no era tanto que estuviera mucho tiempo postrada, aunque sí en tiempo, pero yo me acuerdo que esa vida fluía donde quiera que yo andaba, donde quiera que yo hiciera, fluía constantemente. ¿Por qué? Porque había esa conexión, esa comunión constante de su palabra, de su presencia. Y nada más llegábamos aquí y confirmábamos lo que Dios había hablado a nuestro corazón. En la calle, a través de una situación o una circunstancia, escuchábamos la palabra y yo me acuerdo que yo me alegraba porque yo decía, eso Dios me dijo. Eso Dios me estaba hablando. Y nos gozábamos. Pero ahora que deberíamos de ser lo contrario. Que mientras más sabemos, esa vida fluye más en nosotros. Pues la realidad es que no. La verdad. Pero volvámonos nuevamente. Por último, vamos a leer Efesios
capítulo 5. Efesios capítulo 5. Del 15 al 20. Amén. 5 del 15 al 20. Amén, ¿lo tenemos? Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Cuando una persona, dijéramos, se embriaga, pierde el control de su propia voluntad, por así decirlo, ¿no? Y ya luego anda haciendo cosas que después le cuentan y dicen, es que tú ayer hiciste esto. ¿Qué? ¿Yo? ¿Por qué? Porque de tanto que se emborrachó la persona, perdió la conciencia y su voluntad fue cautiva, un ejemplo, ¿no? Por el alcohol. Hizo y deshizo y ya no se acordó. Entonces dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución. Dice, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Es decir, que tu voluntad mejor la tenga el Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo. Entonces ese es el consejo del día de hoy, hermanos. Busquemos el rostro del Señor y llenémonos de su presencia. Y pues este fin de semana hay ayuno, ¿verdad? Procuremos estar, ¿verdad? En ayuno con el Señor. No solamente en ayunas, ¿verdad? Pero sin la presencia del Señor. Padre, y así experimentemos, ¿verdad? De las verdades del Señor, de lo que Él escribió y que ciertamente es real. Amén. Así dejo el lugar